Bienvenidos a la agenda económica de este martes en CNN Chile, que sabíamos iba a estar marcada por la decisión del Banco Central sobre la tasa de interés, pero lo que no sabíamos iba a ser el tenor del mensaje, porque el Banco Central sorprendió al mercado elevando la tasa al doble, de 0,75% a 1,50%. Algunos pensaban que el alza iba a ser de 25 puntos base, de 50, pero nadie proyectó que sería de 75 puntos base. Vamos a conversar al respecto con el gerente general de Géminis, Tomás Izquierdo, a quien vemos en pantalla. Tomás, gracias por estar en la agenda económica. Hola, mucho gusto, Nicolás, un gusto. Tomás, si tú me dices que esperabas 75 puntos base de alza, te diré que eras el único en el mercado, así que asumo que no estaba tampoco dentro de tus cálculos. Mira, yo no lo descartaba, había gente dentro del mundo de las mesas de dinero y en el sistema financiero que está pensando en la posibilidad de que el Banco Central quisiera ir un poco más lejos para dar una señal más dura, ¿eh? Así que yo no lo descartaba. Si bien es cierto, yo esperaba medio punto. En el Grupo Política Monetaria, de hecho, propusimos eso en el día de ayer. Exactamente. Aquí hay que leer que el Banco Central está asustado con la inflación que se puede venir. No, yo no diría que está asustado. Yo diría que el Banco Central está jugando un rol importante desde el punto de vista de las señales económicas hoy día en Chile. Si uno piensa que hemos tenido un crecimiento del gasto público muy desbordado, muy concentrado por lo demás en transferencias hacia los hogares, lo que ha estimulado fuertemente el consumo. No ha sido un gasto necesariamente donde más lo necesita la economía hoy día. El Banco Central está poniendo una nota, yo diría, de cordura. Es muy importante que la autoridad muestre su independencia, la autoridad monetaria me refiero, que la autoridad monetaria haga un contrapunto a lo que está haciendo la política fiscal. Cuando uno está en una crisis como esta y es necesario tener políticas económicas activas, ¿cierto?, contracíclicas, de estímulo, como es la política fiscal y la política monetaria. Si es que la política fiscal está yendo más allá de lo que parecía razonable o por lo menos más allá de lo esperado, es natural entonces que la política monetaria tenga un efecto en el sentido contrario. Ahora, no perdamos de vista que esta tasa de interés, aunque es duplicar la que teníamos, sigue siendo una tasa bastante expansiva. Pero todos sabemos que estas velocidades llaman la atención y hay que ver cuál va a ser la trayectoria de ahora en más. Quisiera volver a un punto que tú mencionaste en el mensaje que da el Banco Central, y tú hablas de cuando la política fiscal, sabemos que te refieres a las transferencias estatales, etcétera, que ahora se van a extender hasta diciembre, pero ¿tú crees que es solamente un mensaje a la política fiscal y no es también otro mensaje a la política en el Congreso? Sabemos que mañana se votan el cuarto retiro de fondos. ¿No crees que también el Banco Central dice su opinión, pero enfocando a ambos puntos? Por supuesto que sí. O sea, el Banco Central no puede confesar, digamos, que parte de la motivación de esta señal que está dando es esa. Pero efectivamente, si uno va a la reunión que tuvo, a la presentación que hizo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, en la Comisión de Constitución de la Cámara hace unos días atrás, es bien evidente que el Banco Central muestra mucha preocupación respecto al impacto macroeconómico y el efecto más permanente sobre el sistema financiero de un cuarto retiro. Y desde esa perspectiva uno puede entender perfectamente que si bien el Banco Central va a justificar, o la justifica de hecho a través de su comunicado, el alza hasta 1,5% en su tasa de política monetaria, en elementos como la presión inflacionaria, la devaluación acumulada, las presiones de precios externos y el riesgo entonces de que el cierre de la brecha de capacidad vaya generando una presión más persistente sobre los precios, que es por lo demás cierto y es el discurso que tiene que hacer. Evidentemente el hecho de que esté la amenaza de un cuarto retiro y esta precedente grave de una política fiscal un poquito desbordada son elementos que están en consideración, o dicho de otra forma. Sin el riesgo del cuarto retiro y con una política fiscal más mesurada, probablemente el Banco Central hubiera ido mucho más lento en la normalización de su tasa de política monetaria. Sí, de hecho, en la última vez que subieron la tasa de 0,50 a 0,75, ellos hablaban de recalibración de la política monetaria. Aquí hablan directamente. Intensificar el retiro del estímulo monetario. Las personas dirán, bueno, esas son frases que ocupan. No, es que esta es la forma que tiene el Banco Central de comunicarse. Así es una señal contundente, a mí me parece bien. O sea, junto con lo que tú estás diciendo, en el sentido
de que se está dando un señal al mundo político y también a Hacienda en lo que es el tema de política fiscal, yo creo que hay que tener en cuenta otros elementos adicionales. Uno es que la normalización de la economía global está siendo más lenta y por lo tanto este efecto de la contracción de la capacidad de oferta global sobre los precios de los commodities y de los bienes en general, que está generando una presión a través de los bienes importados para la inflación acá, está demorando más. La normalización de precios a nivel global se está demorando más y eso tiene un impacto. Agrégale otro elemento fundamental, que es la devaluación que ha mostrado el peso, que está muy por sobre la devaluación que ha mostrado o la trayectoria de las paridades de otras monedas commodities en el mundo. El dólar canadiense, el australiano o el mismo yuan chino han tenido una evolución muy distinta al peso chileno, en circunstancias que normalmente el peso chileno iba bastante a la par con esas monedas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un riesgo de estar importando inflación, tanto porque los precios afuera no se han normalizado, como lo dije, como porque nuestra moneda se ha depreciado en forma adicional. Entonces, evidentemente, además de lo que hablábamos en el ámbito más político, aquí hay un tema preocupante, y es que si el Banco Central no logra contener la devaluación del peso en un escenario muy incierto en materia política e institucional en los próximos meses, ahí sí hay un riesgo entonces que se empiece a mantener en el tiempo esta presión inflacionaria y que se desalineen más las expectativas de inflación. Y eso el Banco Central lo tiene que evitar. Entonces, aquí hay una sumatoria de argumentos que yo creo que justifican y yo celebro que el Banco Central esté mostrando este grado de decisión y de independencia. Sí, y en una parte del comunicado señala que quieren evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos, dentro de ellos una más persistente alza de la inflación que la puede llevar a alejarse de la meta de 2 años plazo de 3%. ¿Tú crees que con los elementos que tú mencionaste, más allá de los, incluso lo dicen, idiosincráticos locales, que es el concepto que también ocupa, que son los retiros de fondos y las transferencias estatales, ¿tú crees que hay realmente una posibilidad cierta de que esta inflación sea persistente? Mira, yo creo que hay un riesgo de que vaya más allá de lo deseado. Y hay que reconocer en esto que el Banco Central en el IPOM de junio, cuando anticipó terminar el año con inflación de 4,3%, al mercado en su momento le pareció que era un poco exagerado. Cuando anticipó el rango de crecimiento hasta 9,5%, al mercado le pareció exagerado. Y la verdad es que ambos números se van a cumplir y en el caso del crecimiento va a ir incluso un poco más allá. Dado eso, a mí me parece perfectamente válido que el Banco Central se trate de anticipar. Si hemos tenido sorpresas en los últimos meses es que la actividad ha ido más fuerte, los cierres de brecha de capacidad han sido más rápidos y la inflación ha sido más alta. Y en esa perspectiva, y sin la colaboración por el lado fiscal, es evidente que el Banco Central tiene que hacer un gesto importante, golpear la mesa, anclar las expectativas, y yo creo que de esta forma lo está haciendo y probablemente el mercado va a reaccionar en línea con ello. Es probable, por ejemplo, que mañana el tipo de cambio caiga un poquito más respecto a lo que ya cayó y cayó fuerte hoy día, anticipando que el Banco Central iba a subir la tasa de interés. Tomás, mi última pregunta, ¿cómo se desvía también la proyección de la trayectoria de la tasa de interés con esta decisión? ¿Ya debería cerrar el año en 2% la TPM? Bueno, yo no lo descarto. La verdad es que no lo descarto. Hay que estar observando cómo vienen los precios en los próximos meses y eso evidentemente es quizás lo más importante que va a estar observando. Si es que tenemos sorpresas como la que tuvimos en julio, en este mes de agosto o en los meses siguientes, de manera tal que el mercado empiece a elevar la proyección de inflación por sobre lo que hoy día tiene internalizado, evidentemente la probabilidad que el Banco Central vaya más allá y vaya en línea con lo que tú acabas de decir y suba, qué sé yo, medio punto más la tasa de interés de política monetaria de aquí a diciembre, no es en ningún caso descartable, porque recordemos que aún así la tasa seguiría siendo expansiva. Es importante que el Banco Central esté dando esta señal y yo creo que va a mantener esa actitud en sus próximas reuniones. Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis, como siempre, gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Un gusto, Nicolás. Hacemos la pausa y al regreso les contamos de los buenos datos laborales que informó el INE y también de la previa de la votación del cuarto retiro de fondos. Ya volvemos. Hace mucho tiempo, al menos desde que comenzó la pandemia, que un informe del Instituto Nacional de Estadísticas sobre Empleo no era evaluado transversalmente como positivo. No solo cayó fuerte la tasa de desocupación, lo más importante es que en un solo informe se habla de
100.000 empleos nuevos que se han creado en nuestro país. Un escenario radicalmente distinto a hace un año atrás. Hola, mi nombre es Felipe Martínez, soy empresario hace 14 años de una empresa de ballet parking y actualmente por la pandemia me tuve que reinventar. Dejar de trabajar en lo que a uno le gusta es muy difícil. Uno tiene que seguir pagando cuentas, seguir alimentando, seguir con la vida normal que uno tiene y sin tener ingresos, ¿ya? Entonces, claro, uno se tiene que reinventar y empezar a salir adelante de la forma que sea. Debido a esto, como muchas personas, me tuve que reinventar y actualmente trabajo en una oficina de corredores de propiedades acá en el sector y además soy el administrador del nuevo club de pádel Chicureo, que es donde estamos hoy en día. Felipe pudo reinventarse en medio de la pandemia porque se han vivido meses difíciles, pero como en este caso, poco a poco, los brotes de recuperación comienzan a aparecer. La tasa de desocupación de este trimestre móvil corresponde a 8,9%, que al compararlo en 12 meses corresponde a una disminución de 4,2 puntos porcentuales. Esto significa que se han creado 111.000 nuevos empleos. Y esa expresión de que las medidas que se han adoptado desde el punto de vista sanitario, el programa de inmunización que cubre a un 83% de los chilenos, la reapertura de la actividad económica, el plan paso a paso, más los subsidios y la ayuda del Estado están dando frutos. Construcción, comercio y transporte son los que más aportaron. A esto se suma que la recuperación va de la mano con el desconfinamiento. Son noticias positivas, aunque aún hay que ser cautos, ya que la enorme mayoría de los puestos creados son informales. Que este es solo el comienzo, que existe un desafío muy potente por delante y que hace partícipe tanto al gobierno como a las organizaciones de crear nuevas oportunidades de trabajo. Aunque dentro de todo lo malo que ha dejado la crisis hay que rescatar un punto, es que el teletrabajo ha beneficiado la posibilidad de mantener o crear puestos de trabajo. ¿Será que este formato llegó para quedarse? El teletrabajo llegó para quedarse. En algún momento fue la única opción para poder seguir trabajando en tiempos de pandemia. Vemos una tendencia creciente en las personas por preferir ya sea actividades 100% online o en un sistema híbrido. En Laborum hemos podido ver cómo en el último periodo la oferta de trabajo ha sido muy alta. Tenemos alrededor de 200.000 puestos de trabajo. Donde está la gran deuda es en el intentar recuperar los puestos de trabajo perdidos que ocupaban las mujeres. Estos llegan a 500.000 empleos perdidos en medio de la crisis. El ministro de Hacienda también destacó la creación de empleos, pero hizo un llamado a que los nuevos que se creen sean más formales. Habíamos visto buenas cifras de crecimiento, pero también lo que necesitábamos es que empezáramos también a ver reactivación en el mercado laboral. Nos quedan aún muchos empleos por recuperar y por lo tanto vamos a seguir trabajando por mantener el dinamismo en la economía y en el mercado laboral. Y también lo otro que ocurrió es que de estos empleos que se crearon, una buena parte lamentablemente fue informal. Y lo que quisiéramos es que muchos de esos trabajos fueran trabajos formales y de buena calidad. Por lo tanto, también ahí aprovecho recordar que tenemos mecanismos como el IFE laboral que entregan subsidios importantes para la creación de empleos y de empleos de buena calidad. Bueno, si creen que esta agenda económica del martes ha sido noticiosa, esperen a la del miércoles. Votación del cuarto retiro de fondos, informe de política monetaria de septiembre y temprano el IMASEC de julio, también informado por el Banco Central. Y las proyecciones están en que el crecimiento anual sea de al menos 18%. ¿Por qué? Veamos las cifras que informó el INE de los sectores económicos en julio. Esto es crecimiento anual, producción industrial 4,8%, miren las manufacturas, la que tiene más peso dentro del índice, 11% de avance. También subió fuerte electricidad, gas y agua, 8,2%, eso significa que las empresas están pidiendo muchos de esos insumos. Y el comercio, bueno, ya lo hemos hablado tantas veces, 56,8% anual de crecimiento. Bueno, esto es anual. Ahora vamos a ver el desestacionalizado, que nosotros siempre lo vemos, porque también nos muestra la velocidad que tiene de crecimiento o de baja en la actividad, pero mes a mes. Por eso es
Estos son los sectores de julio sobre junio. Ahí cae la producción industrial, 0,9%. Las manufacturas caen, 1,8%. La minería también, 0,9%. Electricidad, gas y agua sube, 2,6%. Y el comercio minorista sigue subiendo. Por lo tanto, ya vemos que hay una estabilización en la velocidad de crecimiento respecto al mes anterior. Por eso es muy importante conocer ambos indicadores. Y también los invito a que ahora conozcamos qué fue lo que opinaron en el mercado. Partimos con la estimación de Banchile, que según ellos, el IMASEC de julio, a difundirse este 1 de septiembre, que es el miércoles, mostraría un avance anual en torno a 18%. En el Santander señalan que el comercio se mantiene en niveles históricos y por tercer mes consecutivo resultados similares a los de Navidad. Ese es el nivel de liquidez que tenemos en nuestra economía ahora. Además, hay dinamismo en la industria alimentaria, la que estaría asociada a la reactivación de proyectos de inversión. No, esos son compras de hormigón, están asociadas a la reactivación de proyectos de inversión. Pero de todas maneras, respecto a las proyecciones, estiman que el IMASEC de julio habría un avance mensual entre 1,5 y 2%. Esto es el desestacionalizado, porque para el anual coinciden con Banchile en cuanto a un crecimiento de 18%. Terminamos el análisis de mercado con lo que dijeron en Coopeuch. Ellos proyectan que el IMASEC de julio son más optimistas, en torno al 20% año a año, y destacando los sectores comercio y servicios. La baja base en comparación, el aumento de la movilidad y los efectos del IFE universal serían los principales gatillantes de este buen resultado. Cambiamos de tema y les cuento que por 3 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Minería del Senado aprobó en general el royalty minero. La iniciativa busca establecer un impuesto a las empresas que exploten minerales y el impuesto es equivalente a una tasa mínima de 3% sobre las ventas, la que aumenta a medida que suben los precios de los metales. Parlamentarios oficialistas calificaron el proyecto como fuera de la Constitución y desde la industria advirtieron que de aprobarse, tal cual salió de la Cámara, significaría el fin de la minería en el país. Tenemos la esperanza que con la información con que cuentan hoy los senadores haya un análisis objetivo del articulado de la iniciativa y esperamos que por el bien del país y su minería se tomen decisiones que privilegien el interés nacional. Nuestra preocupación es la de no restar competitividad al sector y así limitar significativamente la inversión minera. Las tasas aprobadas por la Cámara de Diputados son exageradamente altas, aún suponiendo que se derogue el impuesto específico minero vigente y en la práctica haría que la minería privada no sea posible. Seguimos hablando de proyecciones económicas, esta vez de la CEPAL, que subió sus estimaciones tanto para Chile como para Latinoamérica. En el último estudio económico para la región, el organismo buscó en 5,9% el crecimiento del PIB para este año, pero advirtió una desaceleración para el próximo. Pero ahora en el desglose por países, siempre para 2021, Panamá lidera con un crecimiento de 12%, le sigue Perú con 10,6% y Chile sería el tercero con un avance de 9,2% para este año. Cifra que está dentro del rango esperado por el Banco Central. Obviamente esto puede cambiar mañana con el nuevo IPOM. Pese a estos números, para el próximo año prevén que Chile crezca bastante menos, 3,2%, superando a Brasil y Argentina, pero por debajo de Perú y de Colombia. Bueno, como decíamos, este miércoles se comienza a votar el cuarto retiro de fondos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ahí obviamente los parlamentarios están definiendo qué es lo que van a decidir y sube la presión para el fisco, ya que esto también hace que el Estado gaste mucho más. Por eso y otras razones ya conocidas, el gobierno insiste en que es una muy mala política pública, pero que a la gente en la calle le gusta y la mayoría dice que va a retirar sus fondos. Gracias. Y vamos adelante con el cuarto retiro. Eso sería una buena ayuda. El cuarto retiro es necesario. Faltan solo horas para ver la suerte que correrá el polémico y esperado cuarto retiro desde las AFP. Este miércoles vivirá un momento clave en el Congreso. Muchos chilenos estarán esperando que sea una realidad. Claro que no todos. Este cuarto retiro sería malo, 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 con vista al mar de malo.
Por lo tanto, no hagamos este cuarto retiro. La posición de la autoridad transita por caminos muy separados a los de algunos afiliados que esperan el cuarto 10%. Este miércoles se votará la idea de legislar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Estoy esperando que salga el cuarto retiro, que estoy a favor de ello como todos los chilenos. Es una necesidad. Así por los tiempos que estamos pasando acá en la pandemia, es prioritario que la gente tenga su dinero. Hernán camina por la capital esperando las noticias que ocurran este miércoles en Valparaíso con la discusión y votación en el Congreso. Será un resultado reñido con un escenario aún incierto. De aprobarse en la comisión pasará a la sala de la Cámara para continuar su proceso y en la previa de esa clave jornada un informe de la Dirección de Presupuestos estableció que el eventual cuarto retiro podría tener un impacto total para la billetera fiscal de 4.093 millones de dólares. Si un retiro como el que se plantea no se grava con impuestos, tendremos la situación en donde no se pagó impuesto al momento de realizar el aporte, ni tampoco se pagaría impuesto al momento de realizar el retiro, lo que se traduce naturalmente en un impacto fiscal. Pero el impacto negativo, asegura el Ministerio de Economía, lo sentirían los bolsillos de todos los chilenos, incluso el de aquellos que no retirarán nada de su AFP. Pero si le inyectamos de nuevo este cuarto retiro, no solamente se afecta a las pensiones, sino que fuertemente sería una inyección de liquidez que tiraría los precios al alza, porque no habría suficientes productos para poder contener esa inyección adicional de liquidez. Y además subirían las tasas de interés de los créditos hipotecarios y los créditos de consumo. Según la DIPRES, 6.800.000 afiliados podrían hacer el cuarto retiro si lo desean. De ellos, solo el 9% de los hombres y el 6% de las mujeres pertenecen al quintil de la población de menores ingresos. Pero estos datos no logran convencer a muchos que están esperando que el Congreso le dé luz verde a este nuevo retiro. Les pido a los economistas lo siguiente: yo analizo mi cartola de la AFP, yo he perdido 5 o 6 millones de pesos antes de los retiros, lo que yo he retirado hoy día es menos de lo que perdió. Así que me respondan a esa pregunta. Opiniones a favor y en contra del cuarto 10%. Desde este miércoles la última palabra estará aquí en el Congreso. Terminamos la agenda económica de este martes, pero yo les invito a que no se pierdan la de este miércoles. IMASEC, IPOM y votación de retiro de fondos. Todo acá en Agenda Económica.